estas mesas que estamos realizando aquí a partir de este foro que organiza la Academia. Y pues nada, como comentaba ayer, para nosotros es muy importante tener este tipo de encuentros, de diálogos, de temas que son, como dice ahí nuestro texto, ineludibles y urgentes. Considero que ha sido interesantísimo lo que ha sucedido, por lo menos en las 3 mesas de ayer y seguro en las de hoy también. Y pues nada, quiero dejarlos con Leticia Guijara, que es miembro de la Academia y miembro también de la Comisión de Contenidos que ha organizado este foro. Gracias. Muy buenos días a todos. También contarles que este esfuerzo está siendo grabado y después va a ser editado de tal manera que todos estos contenidos puedan estar a la mano de mucha gente fuera de la ciudad, para universidades, para escuelas de cine, etcétera. Es decir, que todo lo que suceda aquí todavía tiene un camino muy largo. Y sin más preámbulo, excepto agradecer profundamente su presencia, damos inicio con Cassandra Changuerotti. Es una actriz joven que creo que hoy día no necesita mucha presentación porque ha estado activísima en el cine mexicano, ha estado demostrando que tiene un rango actoral fantástico, ¿no? Que puede ir pasando por diversos géneros y me encanta tenerla aquí, me encanta que esté aquí como representante de una generación de actrices que está presente también con el pensamiento y con la palabra. Cas. Muchas gracias. ¿Qué vamos a… Yo presento a Alejandra? Ay, sí. No. Pues me da mucho gusto la invitación, el diálogo que esto conlleva. Ayer te marqué por teléfono, le marcaba a Leticia y le decía, pero es que ¿qué tengo que exponer? Y la verdad es que estoy llena de dudas como para poder preparar una exposición en la que yo crea como una verdad absoluta. Más bien tengo muchísimas preguntas y sobre todo también como no pretender tener una experiencia más grande que la que he tenido, que ha sido a través de la actuación y como actriz, y como creo que dentro de todo el despertar femenino y toda la conversación que estamos abriendo y los focos rojos que hay alrededor, para mí es muy difícil separarme del foco rojo personal y de que siento que que en este despertar tiene que haber un despertar del propio individuo y sobre todo de nosotras como mujeres y como actrices en nuestra labor, porque si digamos que si de algún tema me he sentido muy, muy cercana, ha sido como con la sensación de que las mujeres son víctimas o somos víctimas de una sociedad o de una industria, y no acotar a nuestra responsabilidad dentro de lo que hacemos, de cómo nos movemos, de cuáles son las direcciones que nosotras estamos tomando. Entonces, pues de eso a mí me gustaría mucho hablar, de la responsabilidad como mujeres en nuestra industria y de nuestra responsabilidad como actrices en los trabajos que hacemos y en las opiniones que tenemos. Alejandra. Por favor. Alejandra Márquez, también, también directora joven, fantástico, ¿no? También al día de hoy con una obra ya bastante sólida, con una última película que desde mi punto de vista logró una cosa fantástica, que fue enamorarnos de unos personajes que no eran para nada enamorables, ¿no? Un punto de vista muy firme, muy amoroso, ¿no? Hacia estos personajes femeninos tan complejos. Y nada, nos da muchísimo gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias, Leticia. Pues yo un poco como Cassandra estoy llena de dudas y creo que eso es una cosa buena.
le decía que justamente yo quise escribir algo porque como estoy llena de dudas, cambio todo el tiempo de opinión sobre estos temas. Todos los días tengo una conversación nueva, una discusión nueva que me aporta o que me cambia un poco, me mueve del lugar y decidí tratar de ordenar mis pensamientos hoy para iniciar la conversación. Creo que un poco me gustaría empezar por tratar de explicarme o responderme qué es una narrativa y qué es perspectiva, quizás como para poder entender algo. Nuestra realidad subjetiva está construida a partir de diversas narrativas. Nuestra historia nacional, nuestra tradición religiosa, las anécdotas épicas, trágicas, aventurescas de nuestros padres o de nuestros abuelos forman a través de cuentos nuestra identidad, nuestra memoria. Somos los colonizados, los aplastados o por el contrario los dominantes, los victoriosos, los conquistadores. El cura nos dice, si te portas mal, Dios te castigará. Escuchamos frases como, mi abuelo tuvo una vida increíble. Luego historias épicas de huidas, revoluciones, barcos, campos, infancias truncas. Por eso los Sánchez somos autosuficientes, o huraños, o trabajadores, o buenos para nada. Los regaños de nuestras madres, que muchas veces en un reflejo inconsciente nos han determinado. Siempre es lo mismo contigo, eres una, rellene aquí según sus asuntos no resueltos con su madre. Desconsiderada, floja, loca, eres miedosa, valiente, frágil, coqueta, tonta, inútil, maravillosa. El mundo no te merece. Esas palabras han construido un significado que nos ordena el mundo, que le otorga a la vida un sentido que no tiene. ¿Qué es la vida sino un cúmulo de eventos caóticos y misteriosos? Las historias nos atraviesan por todos lados, ordenan el pasado e imaginan el futuro. Definitivamente hacen el presente más soportable. En la tradición narrativa, en literatura, teatro y más recientemente en cine, las historias imperantes han sido protagonizadas por héroes, varones. Además han sido contadas desde la perspectiva masculina, es decir, desde la experiencia de los hombres, pues han sido ellos quienes las han escrito en su mayoría. En esas historias las mujeres han funcionado como depositarias de la emoción, catalizadores, vasijas donde los protagonistas tiran sus desechos o de las cuales beben o a las que quiebran en arrebatos de locura. La madre que consuela y alimenta, la puta que satisface los deseos carnales o la bruja que lo ofende porque no entra dentro de las dos categorías anteriores, a veces simplemente porque se ríe de él. Que la narrativa haya sido dominada por la perspectiva de un solo género ha cancelado la posibilidad de sublimar la experiencia humana en el arte. Ha cancelado la posibilidad de darle dimensión y profundidad. El mundo se ha ordenado, imaginado solamente para unos cuantos. Esto es sin duda un problema, pero como muchos problemas, es la realidad. No podemos cambiar la historia de la humanidad, lo que sí podemos es analizarla, cuestionarla, releerla, incluso reescribirla. Ojo que no estoy diciendo censurarla o cancelarla, eso sería venganza. ¿Cómo volteamos el tablero sobre el que estamos paradas? De entrada podemos integrar en las historias que construyen nuestros imaginarios una ampliación de perspectiva. Diría que por lo menos la de género. Otro día podemos hablar de las otras que también han sido despreciadas. La perspectiva de género, la mirada femenina, como escojamos decirle, no se refiere a otra cosa más que a mirar, a narrar con neutralidad. No se refiere a construir personajes femeninos fálicos, es decir, mujeres que siguen la lógica de la narrativa patriarcal, que actúan según los valores designados normalmente a la masculinidad, la violencia, la valentía, la contundencia, o que se insertan en una narrativa épica que depende puramente de los giros del plot, del viaje externo y no interno del personaje. Se refiere a contar las historias considerando a los personajes femeninos como entes que miran y que son conscientes de ser mirados. Se refiere a dar peso a las transformaciones internas de los personajes, a habitar las emociones y los cómo de la historia. Encontrar nuevas formas de narrar es una misión que nos deberíamos tomar en serio todes. No porque sea la llamada del momento, sino porque en esta búsqueda de dimensión nuestras historias ganan en complejidad. El cine, o más bien los elementos que lo componen, el encuadre, el movimiento, el sonido, el color, la dirección de actores, la luz, el arte, el vestuario, se articulan siempre convirtiéndose en lenguaje, que a su vez es capaz de articular un discurso, más bien una conversación con el sujeto que está sentado en la butaca. Una conversación que se desdobla y se separa del planteamiento puramente estético. Las decisiones de él o la cineasta siempre van a interpelar al público, le van a construir un mundo para habitar, sea esta o no su intención.
Y bueno, está con nosotros también Ernesto Díez Martínez, que es un crítico de cine que a mí me da muchísimo gusto que pueda estar acá con nosotros porque ni siquiera vive en la Ciudad de México. Hemos disfrutado de su crítica durante muchos años a través del periódico Reforma, ya no más. Sigue escribiendo en Letras Libres y es docente. Es un crítico de cine que maneja una cantidad de información. Yo siempre lo he admirado muchísimo porque siempre he sentido que su crítica es muy exacta, porque es muy informada, pero también porque tiene un gran sentido del humor. Entonces, fue muy curioso. Yo les escribí diciéndoles que eventualmente me gustaría hablar de arquetipos y estereotipos en el cine, y Ernesto preparó un texto sobre estereotipos. Gracias, Ernesto, en No, verdad. pues gracias a ti, Leticia, gracias a Ernesto por la invitación y pues es un honor estar aquí y con esta compañía y con todos ustedes. Efectivamente voy a escribir un texto sobre arquetipos del cine de ficción en nuestro país. Prostituta, diosa, gran señora, amante, la mujer transmite o conserva pero no crea los valores. En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es solo un reflejo de la voluntad y el querer masculinos. Para los mexicanos, la mujer es un ser oscuro, secreto y pasivo. Las palabras, pues por supuesto, digo, quien haya cursado la preparatoria, lo recordará, son de Octavio Paz, en el capítulo inicial del Laberinto de la Soledad, Máscaras Mexicanas, cuando el poeta trató de escribir en trazos muy generales que se volverían lugar común, digo, no es culpa de Paz, ¿verdad? Pero bueno, el éxito así pasa, se volverían un lugar común de cómo es el mexicano y también de pasada en unas cuantas líneas cómo es la mexicana. Es básicamente una descripción, no es una prescripción, no es como deberían de ser, es como veía Paz desde el altiplano a la mujer mexicana, al hombre mexicano. Jung, por su parte, escribió en El hombre y sus símbolos, una década después, 1961, que todos los seres humanos poseemos una misma tendencia innata a formar una serie de símbolos generales que se manifiestan a través del inconsciente, en los mitos, en los sueños, en el folclore. Y esto es evidente, proponía Jung, porque hay símbolos generales, digamos el anciano sabio, la madre tierra, el niño divino, el salvador, el sol, en fin, que se repiten constantemente, pues como se carga de comprobar la experiencia en los mitos precisamente, en los sueños, de modo que, según esta propuesta junguiana, pues han de tener un origen colectivo, pues general, ¿no? No se me ocurre, la verdad, una mejor forma de unir el concepto de arquetipo con el cine, que es el productor de los más grandes mitos y de los mejores sueños y de las más terribles pesadillas desde hace más de un siglo, ¿no? Paz define en ese capítulo que mencioné los arquetipos femeninos mexicanos más comunes: la mujer sufrida, la madre abnegada, la novia que espera, que tarde que temprano será una futura madre abnegada, por supuesto, ¿no? Si no, pues entonces, y la mala mujer, que es el equivalente femenino del atrabiliario macho mexicano. Al igual que el macho, la mala mujer siempre está en movimiento, es dura, es impía, es independiente, en palabras de Paz, y yo diría, para decirlo con un verbo clave muy mexicano, es una mujer que chinga, ¿no? Más poderosa no se puede ser en México, ¿no? Una mujer que chinga. El cine mexicano, entonces, de la llamada época de oro, digamos, ya sabemos las dos décadas, del 36 al 57 más o menos, sigue fielmente las categorías pasianas. En efecto, las mujeres que aparecen en el cine nacional pueden ser, aquí hago una lista no exhaustiva, por supuesto, y está hablando de los arquetipos más populares y también voy a hablar de sus extraordinarias excepciones, ¿no? Pueden ser, ¿de qué manera? Pues pueden ser pasivas, noviecitas santas, como la Crucita de Esther Fernández, que provoca sin querer el conflicto central Allá en el Rancho Grande, ¿no? Que es pues básicamente la película con la que inicia la llamada época de oro del cine mexicano. Pueden ser también estoicas mujeres sufridas, como la Viviana de Dalia Íñiguez de La Oveja Negra, ¿no? La Vivianita, ¿no? Que es, híjole. Pueden ser madres abnegadas de Cabecita Blanca, como Doña Lupe Rosales de Sara García, que lloró y provocó llantos de todo el país en Cuando los hijos se van, ¿no? De Juan Bustillo Oro, el 41, y si la sigue uno viendo, pues cuando le quitan el radio y está oyendo hablar, cantar a Milo Tuero, pues uno también se le sale la lágrima, ¿no? Y con Inclán ahí viendo
la maldad, ¿no? Y por supuesto está la Desalmadas Malas Mujeres, sea en la versión altiva, desafiante, inalcanzable de María Félix, sea en la versión volcánica, tropical, indomable de Ninón Sevilla. Debo confesar que yo más soy del universo más de Ninón, ¿no? Sí, María Félix nunca, siempre me ha dejado un poquito frío, ¿no? Ya sé, es una herejía, pues, pero ¿qué le voy a hacer? No es exagerado afirmar que la enorme mayoría de las mujeres que aparecen en algún papel protagónico en el cine nacional de esa época encajan en una de estas categorías. Por supuesto, de vez en cuando aparecía alguna excentricidad. Por ejemplo, esta mujer hiperviril, digamos, literalmente con la pistola a punto de echar el balazo, ¿no? Que es Susana Guízar en Jesucita en Chihuahua, de René Cardona. Otra notable mujer también virilizada, que ahí, por cierto, da pie a una serie de relaciones amorosas con Víctor Manuel Mendoza muy interesantes, se envuelven los García, me refiero por supuesto a Blanca Estela Pavón, y por supuesto la recia abuela viuda Sara García de los Tres García y su secuela, ¿no? Que son, digamos, hay algunas otras novedades también aisladas, como la pícara sirvienta Paquita, interpretada por supuesto por María Victoria en Los Paquetes de Paquita, también de Ismael Rodríguez, pero de alguna manera se trata de desviaciones casi, no diría que intrascendentes, porque no lo son, pero sí, vamos, desviaciones en el camino, ¿no? La mujer en el cine mexicano debe estar desprovista de iniciativas o pena de dejar de ser una buena mujer. Hay otras excepciones más interesantes que las que yo mencioné, que rompen el molde de la pasividad femenina, como algunas madres extraordinarias por lo excéntricas, ¿no? Doña Perfecta de Dolores del Río, en Doña Perfecta, ¿no? La madre, bueno, es una madre terrible, ¿no? Pero tiene una fortaleza y una fuerza que literalmente mueve todo el pueblo en el que vive, ¿no? Y es capaz de una capacidad de mal, y además con el rostro y los moditos de Dolores del Río, bueno, pues todavía mayor el contraste. La madre es el instinto maternal de Estela Inda en Los Olvidados, que según las memorias de Buñuel, causó que la esposa de Diego Rivera en aquel tiempo pues se le echara encima casi para sacarle los ojos, diciéndole que no era posible que una madre mexicana se comportara como se comporta Estela Inda. Y mi favorita de todas las madres mexicanas, doña Tere Treviño de Sara García, la inusual protagonista de La Gallina Clueca de Fernando de Fuentes, que ya he escrito yo sobre esta película, que es una de mis películas favoritas de los años 40. Pero insisto, estoy mencionando excepciones a la regla, son notables sin duda, pero siguen siendo excepciones. El macho, incluso el más simpático y noble de los machos que ha podido imaginar el cine mexicano, como solía ser Pedro Infante, mi paisano, digo, hay que presumir, ¿no? Podía estar a punto de matar a una antigua novia, a Amanda del Llano, por despecho, ¿no? Como sucede, no será la mujer de tu hijo, sin que perdiera su calidad arquetípica de noble macho mexicano, ¿no? Está a punto de matarlo, de matar a la mujer, pero bueno, se arrepiente y ya con eso es suficiente, ¿no? Porque al final de cuentas podía pedir perdón, llorando. Infante era extraordinario para llorar y para emborracharse en pantalla, como lo hace frente a Blanca Estela Pavón, de hecho, en Ustedes los Ricos, cuando Pedrito llega borracho, ¿no? Lloriqueante, pidiéndole perdón por andar con otra, a lo que la chorreada responde con un apotegma maravilloso, ¿no? Dice, no me digas su nombre porque la voy a odiar. Maravilloso. La mujer ideal nunca odia al hombre. En todo caso, odia a otra mujer que le quiere quitar a su hombre. Pero no odia al hombre. Digo, a Pedrito, ¿cómo era posible odiarlo, no? Hay otro elemento que me gustaría colocar sobre la mesa el día de hoy. Al cine nacional, especialmente en la época de oro, le cuesta mucho trabajo ver a sus personajes a la altura de los ojos. Un poco ahorita lo que decía Alejandro. O sea, la mujer que se deja mirar y es mirada y mira pues hacia el público. Me explico en las fórmulas, en los géneros más populares del cine nacional, el mencionado arquetipo fue siempre el punto de partida para la creación de los personajes más emblemáticos de la época. Así pues, se veía a los personajes desde abajo, sin disimular la admiración incondicional por, digamos, el charro cantor Jorge Negrete, ¿no? O sea, ¿cómo podías mirar de tú a Jorge Negrete? O sea, tenías que admirarlo. O sea, no había manera de verlo de otra forma. También, bueno, Infante, aunque de otra manera, digo, había ahí unas diferencias con el tipo de admiración. O también se podía ver al personaje desde arriba, condenándolo desde las alturas, desde una asfixiante moralidad
cuando se juzgaba, por ejemplo, a alguna mujer caída en desgracia, como sucede, por supuesto, con la otra cinta emblemática de los años 30, que es Santa. Otra vez también voy a mencionar excepciones a la regla, ¿no? La mirada justa, sin idealización de ninguna especie, de los revolucionarios y el caudillo en Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, la mirada vivaz de los ires y venires populacheros del chofer citadino David Silva en Esquina Bajan de Galindo. Y otra vez vuelvo a esta película, les digo que me gusta mucho, me parece una gran película muy compleja, la mirada directa a los incansables afanes de Sara García en el papel de una madre de familia entrona, pragmática, emprendedora, muy norteña en La gallina clueca. En la segunda mitad del siglo XX aparecieron otros personajes femeninos, activos, populares, populacheros, que mostraron que otros arquetipos eran posibles o otros modelos eran posibles. La pícara India María, de la actriz, cineasta, guionista, productora, bueno, incansable, ¿no? Marilena Velasco, que merece, creo yo, una revisión. La indómita, sexy, trailera, Lola, por supuesto, de Rosa Gloria Chagoyán, y otros personajes similares que hizo Rosa Gloria Chagoyán, por ejemplo, una profesora de química, ¿no? en la Guerrera Vengadora, una profesora de química que toma venganza, ¿no? Precisamente de, si mal no recuerdo, a su hermana, a la que precisamente abusan y entonces se convierten en eso, en la guerrera vengadora. Poco a poco algunos cineastas empezaron a ver a la mujer también a la altura de los ojos, con solidaridad y con descendencia, tratando de solidarizarse, de entender lo que pasa con ellas, como fue el caso notable de esta película aquí, recuerdo que la exhibieron hace poquito, el caso de Alberto Bojorquez, cuyo retrato de una mujer casada del 82 sigue siendo una película, por desgracia, completa, absolutamente vigente, la podrían haber hecho el día de ayer. En esa misma década, precisamente en los 80s, María Novaro dirige Lola, que es una crónica de la maternidad muy diferente a la realizada por Fernando de Fuentes en La gallina clueca, pero a su manera, en un contexto social, histórico muy diferente, resulta ser una película tan vital, tan honesta, tan pertinente como esta cinta, de los años 30. En los últimos años, la presencia femenina, alejada de los viejos arquetipos del cine nacional, ha despuntado. En parte habría que preguntarnos, yo creo que sí, es por eso, en parte, por la mayor presencia de mujeres cineastas, además de una notable generación de jóvenes actrices, entre las cuales, por cierto, pues aquí está pues una de ellas presente. Aquí, por lo menos en esta última década, en este siglo, hemos visto cómo cineastas y guionistas, tanto hombres como mujeres, construyen cintas en las que las mujeres son activas, capaces del bien y también del mal, por supuesto, no solamente del bien, no meros receptores de lo que sucede alrededor de ellas o de la voluntad del hombre más cercano. Lo hemos visto lo mismo en provocaciones hiperviolentas, muy discutidas, muy discutibles, pero ahí están, en que las mujeres han dejado de ser víctimas para ser gozosas victimarias, como en esta película que causó tanta discusión, en Me quedo contigo, ¿no?, de Artemio Narro hace algunos años. En melodramas muy sensibles, femeninos, en el mejor sentido del término, como en Los insólitos peces gato de Claudia Sanluce, una de mis cintas nacionales, por cierto, preferidas de la década, debo confesar. Las horas contigo, de Catalina Aguilar, que me tocó de hecho estar en el jurado FIPRESI cuando ganó en Guadalajara, con toda justicia, y debo también confesar que fue de las decenas de veces que he estado en jurados de esta naturaleza, creo que ha sido la deliberación más rápida. O sea, no nos terminamos de servirnos el café cuando todo el mundo, pues esta, ¿no? Ya, ¿no? Y ya, o sea, sí fue una de las deliberaciones más expeditas que yo recuerde. Y más recientemente, con Las niñas bien de Alejandra Márquez, una despiadada crónica social, individual, de una mujer que representa casi una especie de Nui al estilo de Antonioni, pero no solamente de ella, sino de todo su grupo social en vías de degradación, ¿no? Una película notable realmente, en mi opinión también la mejor película mexicana que he visto en lo que va del año, no muy lejana de la mejor obra de Lucrecia Martel, y creo que eso, no se me ocurre otro elogio más grande para esta película que compararla con la señora Martel. Y aquí le dejo porque ya esto me hace que ya me pasé, pero con mucho, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto. Gracias, Ernesto. Y bueno, a Farideh Schroeder estudió comunicación, es cineasta también,
y es representante en México de una potente e interesantísima organización que pugna porque haya paridad en los equipos de trabajo, sobre todo de nuestra industria, ¿cierto? Así es. Muchísimas gracias, Leticia. Bueno, pues un honor estar aquí, de verdad, muchísimas gracias Marina Stavenhagen, muchas gracias Ernesto Contreras y a la Academia, porque, bueno, no solo por la invitación, por estar yo aquí como personalmente, sino por la oportunidad de abrir este diálogo y de que estas ideas se expandan y que se dialoguen y pues salgan más dudas y se disipen algunas o nos sintamos como que vamos avanzando en un camino hacia una sociedad más justa y más equitativa, y creo que estos son pues pasos absolutamente necesarios en un país como este sobre todo, ¿no? Bueno, preparé un pequeño texto muy general. Yo quisiera como que, o más bien estoy esperando que en el desarrollo pues de esta charla desmenucemos muchos de los temas que han tocado ahorita mis compañeros y además pues las perspectivas de toda la audiencia, pero quisiera como platicarles un poco qué es Free the Work, que es la organización global de la cual yo soy embajador en México, y pues es un tema, la equidad de género en los medios audiovisuales, es un tema que yo he estado como pues descubriendo y trabajando y poniéndole muchísimo tiempo, mi tiempo libre y mi tiempo profesional, no nada más como pues hablando en diferentes festivales y en diferentes eventos, por ejemplo en Cannes Lions, en un programa de diversidad e inclusión, estuve el año pasado en la Advertising Week, que también me parece importante pues tocar el tema de pues el vínculo que hay ahora, sobre todo ahora, entre los medios, en todos los medios, ¿no? O sea, la cinematografía y también el branded content y todas estas como pues, líneas que se empiezan a ser más flexibles y que me parece que abren una oportunidad importante de un derecho fundamental, que es el de trabajar y ganarse la vida también de lo que hacemos y de lo que sabemos hacer. Perdón, un segundo. Bueno, entonces les voy a platicar qué es Free the Work. Es una organización global de mujeres directoras y otros creadores pocos representados, como identidades no binarias, por ejemplo. Fundada en 2016 por la cineasta israelí Alma Harel, que ahora mismo tiene su película en Toronto. Desde entonces hemos establecido a través de mujeres directoras locales, representación en 20 territorios como Estados Unidos, México, que fuimos el primer país de habla hispana, Brasil, Alemania, Francia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes y muchos más, ¿no? Es una plataforma que funciona, entre otras cosas, como una base de datos donde se muestra el trabajo audiovisual de directoras, fotógrafas, coloristas, editoras, compositoras y otras posiciones en los equipos de producción normalmente ocupados por hombres. De cine, de ficción, documental, publicidad, series de televisión, branded content, realidad virtual, videoclips y un montón más, ¿no? En todo el mundo. Y lo que sucedió al principio de esta organización es que se enfocó en una acción muy pequeña que transformó un montón como la realidad laboral de los medios audiovisuales. Invitó a las compañías generadoras de contenido, a las emisoras, a los clientes, a las agencias, a las cadenas de televisión, etcétera, a firmar como un pledge, un acuerdo en el que se comprometían amistosamente y en buena onda, de buena voluntad, a considerar siempre al menos, y digo al menos, aunque se oye feo, pero en ese nivel tan básico estamos, a invitar al menos a una mujer directora a competir por ganarse como la oportunidad de exponer su trabajo, exponer su perspectiva y ganarse la chamba para dirigir los contenidos. A partir de esta simple acción, la participación de mujeres en los pitches y además ganándose los pitches, no dándoles la chamba, obviamente nada más porque son mujeres, sino teniendo la oportunidad de presentar su perspectiva, se les abrió un mundo a las personas que tenían como el poder de decisión, y la participación de mujeres directoras en Estados Unidos subió 400% en solo 2 años. La misión particular de Free the Work es poner en la agenda internacional la falta de oportunidades en el sistema de competencia laboral del mundo audiovisual
y que las mujeres cineastas y otros creadores poco representados no solo ganemos nuestra vida trabajando, como es nuestro derecho, sino que participemos equitativamente en la creación de mensajes audiovisuales a nivel global, porque estamos convencidos de que entre más incluyentes y más diversas sean las voces que los emiten, los mensajes, más justa, equitativa, auténtica y multidimensional será la representación de la mujer y otras identidades, y esto a su vez transformará la sociedad en la que vivimos. Muchos preguntan como, ¿pero por qué los medios tienen como la obligación o la responsabilidad de hablar de estos temas y de transformarse si muchas veces se entiende como un entretenimiento y además como una iniciativa como privada, sin responsabilidades sociales? A nosotros nos parece que no, porque desde hace varias décadas se estudia el poder que tienen los medios audiovisuales de permear en las percepciones de la realidad de grandes audiencias. Los medios audiovisuales constituyen un conjunto de signos que construyen discursos, imágenes reiterativas y estereotipos que se usan como modelos de representación, modelos paradigmáticos que las audiencias asumen como reales. Y evidentemente no estamos como en este nivel tan básico en el que un medio emite un mensaje y es absorbido por la audiencia sin ningún como ejercicio de interpretación, pero sí hay que reconocer que siguen, además ahora con la potencia que tienen los medios y el alcance que tienen los medios, pues siguen permeando muy fuerte en la percepción de la realidad, y esta es una responsabilidad que viene con el poder, con este poder de representación. El cine, todo el cine, no solo el cine feminista, debe ser capaz de cuestionar estos paradigmas, de confrontar las construcciones sociales de un sistema que aún somete y coloca en un lugar de inferioridad a más del 50% de la población. Así de básico, así de claro, o sea, me parece irrefutable y pues es por eso que estamos aquí hablando sobre esto, ¿no? Los estereotipos en los medios audiovisuales violentan a la mujer, no solo en su forma más directa y evidente, o sea, no tienes que golpear a una mujer en un medio, en un contenido audiovisual para reconocer la violencia que hay ahí, sino que también la violentan en tanto la simplifican, la reducen, la encasillan, la marginan. Y esto no solo sucede en términos narrativos, sino que es además el reflejo de una realidad laboral en el área técnica y creativa y el reflejo de una realidad social en todos los ámbitos. La gran mayoría, entre el 90 y el 75%, porque además no hay estadísticas precisas porque pues pareciera que es un tema nuevo y todavía no le agarramos la onda, de los contenidos audiovisuales no son creados por mujeres en posiciones de decisión, lo cual demasiado frecuentemente resulta en una representación violenta e injusta en los personajes femeninos y sus realidades. La violencia de género y a su vez la infrarrepresentación de la mujer en el cine, la televisión, la publicidad y demás lenguajes audiovisuales son problemas históricos que evidentemente no hemos logrado resolver. En un país en el que se asesinan a 9 mujeres y niñas al día, y se me enchina la piel, sigue resultando imperativa la integración sistémica de un discurso crítico de género, un modelo de industria y prácticas audiovisuales con perspectiva de género, y asumir formalmente y desde las instituciones, por eso es tan importante que la academia esté emitiendo estos mensajes, desde las instituciones también, porque además pues somos muchos individuos, muchas organizaciones que estamos como tratando de desglosar estos temas, pero es muy importante que se haga formalmente y que se implementen protocolos que combatan la violencia contra las mujeres. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que esto sea solo un pedacito para poderlo desglosar en un momento. Muchísimas gracias. Yo me gustaría seguir esta conversación en base a 2 ejes, justamente. Es este texto fantástico de Ernesto nos habla de arquetipos del cine mexicano de los que nos cuesta mucho trabajo despegarnos, ¿no? En los medios, los estudiosos, en fin, todo el mundo sigue hablando de la época de oro del cine mexicano
como si no hubiese sucedido nada después de esa época, ¿no? Como si solo ese cine es el al que tenemos que acudir o el que debemos de abrevar, ¿no? Cuando nosotros hacemos películas, una cosa que sabemos bien es que hay ciertas estructuras, por ejemplo, en el guión, que funcionan, ¿no? Y hay arquetipos que funcionan, es decir, están las claves del éxito de alguna manera definidas. Entonces, una pregunta que yo les haría es, pensando justamente en esto que también estamos hablando ahora de nuevas narrativas, es, por un lado, vamos a ser capaces justo de despegarnos de esos arquetipos, de esas estructuras, para crear otros, por un lado, y por el otro, estas nuevas narrativas, ¿qué son exactamente o qué nos significan a nosotros, ¿no? Cuando hablamos de nuevas narrativas, a nosotros, ¿qué nos significan y qué realmente esperamos de ellas? Si quieres yo agarro el vuelo a ver si se inicia algo aquí. Yo creo que pensar en armar nuevos arquetipos o establecer nuevos estereotipos es un poco como pensar en hacer ciencia ficción, ¿no? Como pensar en inventarnos estas nuevas historias que van a hablar de las mujeres como seres que viven en igualdad, ¿no? Con los hombres, y eso, la verdad, es que, como bien decía Faride, no es una realidad en el mundo. Entonces, digamos que serían historias de ciencia ficción, ¿no? Eso por un lado, creo. Por el otro, creo que como es muy complicado, como dices, desapegarnos de nuestros arquetipos y de la historia de la humanidad y de lo que hemos vivido y de lo que nos ha nutrido como consumidores de narrativa, creo que lo mínimo, y un poco es lo que intentaba yo decir en mi texto, lo mínimo que podemos hacer ahorita como creadores es tratar de revisitar esas historias con perspectiva. O sea, puedes hablar de la madre abnegada considerando la mirada de la madre abnegada, ¿no? Y ya solo por eso el tratamiento de la madre abnegada va a ser distinto. Yo un poco me meto con la estructura del guión porque siento que estamos, o me pasa a mí, ¿no? En talleres o en discusiones con colegas, que de pronto somos muy aristotélicos o solamente aristotélicos, ¿no? Y creemos que si la historia no tiene esta épica de 3 actos donde al final se culmina, ¿no? Y digamos, todo se construye hacia la noción de que al final todo tiene sentido, y como decía Brenda Lozano, esta escritora, en un texto que publicó en El País hace unos días, que esta estructura emula a la eyaculación masculina. O sea, si solo nos quedamos como ceñidos a esa narrativa patriarcal y no vemos que también hay otras formas de entender las historias, ¿no? Y que quizás no van a ser perfectas para un jurado de guión, ¿no? Y que te van a decir que, pues eso, que la trama no avanza como debería avanzar porque no está cumpliendo con estas reglas a las que estamos súper aferrados. Creo que es hora un poco de buscarle por otros lados, de buscar el viaje interior de los personajes, ¿no? Que es un poco lo que decía también, de buscar este crecimiento interior en los personajes, que quizás eso, por pura noción y lugar común, se refiere más a la experiencia femenina, ¿no? Porque no nos ha tocado ser las heroínas que van y conquistan pueblos y hacen grandes hazañas, nos ha tocado hacer cosas chiquitas, ¿no? Nos ha tocado, exacto, cruzar la calle solamente, ¿no? Y cruzar la calle no es épico, pero sí hay una agencia del personaje a la hora de que cruza la calle. Entonces, siento que en la medida en que estemos honrando esa experiencia y esa experiencia humana y la experiencia humana que se contiene en estos personajes, aunque no sean interesantes, ¿no? Pues estaremos cambiando y estaremos planteando nuevas formas de narrar y de entender el mundo, ¿no? Y de imaginar el mundo. Totalmente. Gracias. Sí, totalmente. Me parece que a través de cineastas en posiciones de decisión creativa,
pues se abre un mundo que no hemos explorado. Se abre un mundo de intereses, de perspectivas, de experiencias de vida, porque pues solo las mujeres hemos ido caminando por la vida los años que tenemos como mujeres. Entonces, no nada más, por supuesto que se puede hacer cine, pues considerando la experiencia del otro y a través de informarse y a través de tener una perspectiva como empática, pero me parece importantísimo que nos narremos a nosotras mismas. O sea, en el momento en que se transforme las oportunidades para que las mujeres se narren a sí mismas y otras identidades poco representadas, se va a transformar. Y la lógica, toda esta lógica que ha sido como amarradísima en las escuelas de cine, validada por los festivales, validada como por todo el sistema, pues va a empezar a ser más flexible. Y me parece esencial, porque todo lo reafirma, o sea, todo está pensado y validado desde una lógica heteropatriarcal que hace muchísimo sentido porque son las mismas personas las que están emitiendo los mensajes. Pero en el momento en el que haya diversidad va a ser, ok. Aquí hay una complejidad que no hemos explorado. Y es lo que decía sobre la violencia, que no tiene que ser nada más como explícita, sino esta violencia de mujeres, como mencionabas, Ernesto, de mujeres que solo reaccionan a las acciones de los personajes masculinos y que viven en la periferia y que no tienen mundos internos complejos y que no tienen nada que decirnos, pues es claramente un reflejo de quienes están contando la historia. A partir de personajes femeninos narrados por mujeres y mujeres comprometidas con la perspectiva de género y con la complejidad humana, ahí es donde yo creo que podemos empezar a construir, pues sí, nuevas narrativas. Yo creo que está muy difícil como encontrar otros arquetipos o generar nuevos arquetipos porque ya están como todos creados, ¿no? Y están ahí expuestos en la Divina Comedia y después de ahí para acá todos es lo mismo. Pero revisitarlos y poderlos exponer de manera diferente creo que es justamente lo importante. O sea, yo creo que cualquiera de las películas que se han hecho en este país, vista desde el punto de vista femenino, se modifica completamente, sería otra película. Y creo que ahí está la diferencia, ¿no? En la participación. Ahora, un poco aceptando lo que dice Faride de que los medios tienen mucha responsabilidad sobre cómo nos gestamos como sociedad. Luego hay veces en las que yo me pregunto si no es al revés, o sea, si no es, o sea, tiene que ser como las dos cosas, ¿de acuerdo? Porque yo siento que de repente como que hay muchas películas que de repente se hacen en el país que siento que tienen una cosmovisión del universo femenino muy parecido todavía al cine de ficheras. Y entonces siento que hay una identificación naturalmente de nuestra sociedad con eso, o sea, que va a esas películas y se sienta ahí y se refleja. Eso me parece muy importante de entender, porque creo que culpamos mucho como a nuestro cine de las repercusiones que tiene, pero no nos estamos entendiendo como sociedad. Y creo que ahí también impera y es necesaria como una responsabilidad de las mujeres de identificar esas cosas, de estar muy despiertas, porque a veces como lo pasa de largo, no nos damos cuenta el mensaje o lo que está queriendo decir esa película y sobre todo pues a nivel actoral, como de actrices, siento que en un sistema como el que hemos establecido, donde hay como mucha jerarquía de quién es el director y cuál es el grado y demás, hay mucha presencia, siento a veces como de parte de los directores hacia el trabajo de las actrices, ¿no? Como aquí va la cámara y entonces tú ahí entras y haces esto y ahí quiero que te asustes. Y muchas veces siento que en realidad tendrían que dejar a las actrices trabajar, o sea, no darles tantas indicaciones para que ellas puedan generar una seguridad en sí mismas y también tener un discurso dramático y narrativo de lo que está sucediendo.
para que puedan empezar a tener más confianza y decir, este chiste ya no va, esto que me estás proponiendo que yo diga, no lo voy a decir, o no lo voy a decir de esta manera porque está mal, o está equivocado, o plantea una cosa que no entiendo de dónde está viniendo, y esa seguridad que como mujeres tenemos que tener sobre nuestro criterio, sobre nuestra opinión, es lo que hoy en día me parece más importante, porque es lo que modifica todo. No significa que no puedas hacer mujeres equivocadas o que sean juguetonas o pícaras o lo que sea, pero que venga que venga de una sensación que tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Y eso me lleva a una de las pocas reglas que yo diría, porque digo, tenemos el test de Bechdel o tenemos varias formas de ver si la película está siendo feminista. No estoy de acuerdo con todas, pero hay una con la que sí estoy de acuerdo y que me parecería súper importante, que sería decir que no puede haber una película donde haya un desnudo, sea de hombre o de mujer, donde el actor no tenga el 100% de decisión sobre cómo ver esa escena, si la ponen, si no la ponen, porque es un aspecto muy vulnerable del ser humano y porque creo que modificaría muchísimo la exposición de cómo entendemos la sexualidad y de cómo debe ser expuesta. Y claro que puedes hacer una escena de desnudo totalmente, simplemente que sea algo en lo que tú crees que es algo valioso, que tu vulnerabilidad está puesta ahí de cierta manera, pero que es por amor a la historia que estás contando, no por un capricho ni por ninguna otra cosa. Creo que hay varias formas. Pero bueno, a nivel de arquetipos, volviendo un poco a lo mismo, porque siento que hay una no es que a mí, yo creo que la sexualidad es algo súper potente, valioso y poderoso, pero muchas veces siento que es como un arquetipo sexual que lo noto mucho en muchas actrices, que me parece muy importante porque es justamente a lo que estamos hablando, pero es como si cualquier emotividad tuviera que ver con la sexualidad. O sea, lloran teniendo un orgasmo, se ríen teniendo un orgasmo, entonces de repente están llorando así, y entonces en ese sentido estamos sexualizando a la mujer en todos los sentidos, en todas sus facetas, en toda su complejidad. Ese arquetipo sexual creo que puede ser modificado y llevado hacia muchos lugares y que la participación femenina tiene que estar muy, muy atenta. ¿Qué piensas, Ernesto? Bueno, por ejemplo, ahorita lo que comentaba Alejandra sobre la revisitación de los arquetipos e incluso de las estructuras de guión, pues de hecho hay que conocer también los propios arquetipos clásicos y las películas que mencioné, que incluso ellas mismas, estas mismas cintas, tienen su propia crítica en el interior. Por ejemplo, en el caso de La gallina clueca, el final, spoiler, ¿no? Pero el final, o sea, ella no acepta nunca Sara García, la madre, nunca acepta los avances de su enamorado fiel de toda la vida, Domingo Soler. O sea, ella tiene la decisión al final de decir sí puedo, y cuando al final de la película dice, ¿qué pasó, señora? Luego hablaremos, y así termina la película. Luego, o sea, le va a decir que sí, pues quién sabe, porque ella tiene la última palabra. Eso es notable para una película del 41, es decir, estamos hablando de una película de 1941, con todas las contradicciones mismas de la cinta. E incluso en estos arquetipos que yo mencioné, por ejemplo, o en estas películas que yo mencioné, en el caso de Ismael Rodríguez, que era un cineasta extraordinariamente intuitivo, incluso en Vuelven los García, pues, la película, sin que necesariamente haya sido la intención de don Ismael, ni idea si haya sido la intención, supongo que no, hay una visión de un Edipo devastado como nunca antes ni después en la historia del cine mexicano. O sea, este retrato del macho devastado por la falta de la madre, bueno, en este caso de la abuela, es brutal. O sea, sí hay una idealización de ese macho y al mismo tiempo un desnudamiento del personaje, que eso se logra también por esta intuición dramática, ¿no? de Rodríguez y del equipo que tenía, pues era Carlos Orellana el que hacía los diálogos. Y hay una frase ahí incluso de Infante ya cuando muere la abuela, que podría haber sido escrita años después por Garibay, ¿no? Que dice, yo sin ella ya pa' qué,
con un laconismo brutal, ¿no? Yo ya sin ella, ¿ya para qué? Eso es con todo, borracho, infante, ¿no? Llorando en la tumba. Entonces, incluso esas películas clásicas tienen en su interior su propia crítica. Entonces, hay posibilidad de leerlas de otra manera, pues. No son cintas grabadas en piedra como para leerlas de una sola forma. Y yo creo que el rescate, precisamente la revisitación de muchos de estos arquetipos, pues son claves en el cine contemporáneo. Algunas de las mejores películas mexicanas de los últimos años, hay esta revisitación, esta modernización de estos arquetipos. Y también es cierto que hay otras películas que siguen explotando los mismos arquetipos de siempre de una manera realmente, pues también vergonzosa, terrible, pero pues que tiene mucho éxito, ¿no? Y ese es otro asunto que pues que no voy a mencionar, porque aunque parezca mentira, sí soy prudente, pero no, mejor ahí lo dejo. ¿Vas a agregar algo? Sí, quisiera. Yo creo que, digo, quizás es en mi experiencia como cineasta, que creo que vale la pena hacer como una diferenciación entre el texto y el subtexto, o en nuestro caso, en la forma cinematográfica, ¿no? Como que la historia puede ser cualquier historia, digamos. Partamos que tenemos la historia de una mujer que justamente no tiene voluntad, que es una mujer a la que violan, por ejemplo, ¿no? Y que creo que el problema no es si la violan o no, si tiene capacidad de decisión o no, sino cómo estamos mirando el evento, ¿no? Y cómo estamos decidiendo filmar, quien quiera que esté a cargo de esa escena, la escena. En ese sentido, creo que la mirada femenina, o lo que se llama como mirada femenina ahora, que más bien hace referencia a una mirada neutral, porque hemos visto, porque nuestras películas, porque los contenidos que nos han formado han sido todos mirados de forma masculina. Y es muy difícil desaprender eso, ¿no? Lo digo yo como cineasta mujer despierta, ¿no? Que me cuesta mucho trabajo a la hora de ponerme a pensar cómo voy a filmar una cosa, desapegarme de mi formación patriarcal. Es mucho más difícil pensar cómo voy a filmar esto de forma que no responda a el lugar común patriarcal que se me ha inculcado toda la vida, cómo voy a decir algo distinto, cómo voy a honrar la mirada de este personaje. Eso ya por sí mismo es incómodo y es difícil y agrega trabajo al trabajo que ya de por sí es difícil, ¿no? Como cineastas. Entonces creo que es para hombres, mujeres, gente despierta, gente dormida, es muy difícil este tema, ¿no? Siento que hay formas de filmar esa escena de la violación terribles, irresponsables, diría yo. Hay gente que no piensa cómo está filmando eso y que quizás si no lo piensa y no lo concientiza y decide convertirlo en un chiste, por ejemplo, pues ese abuso va a validar una conducta que se va a repetir en la sociedad una y otra vez. De nuevo, yo no estoy para nada a favor ni de los test de Bechdel, me parece que solo hacen más sofisticado el machismo, o sea que la gente tiene que pensar un poquito más cómo darle la vuelta a las reglas, ¿no? Creo que hay que siempre estar más bien muy conscientes de que la imagen y el lenguaje cinematográfico son extremadamente poderosos y que no podemos filmar sin tener en cuenta que estamos construyendo un discurso, estemos conscientes de ello o no. Si haces las cosas sin pensar, seguramente tendrás un resultado que responda al lugar común y al patriarcado. Sí. Hablaba Cassandra del tema de la sexualidad y a mí me llama mucho la atención, ¿no piensan ustedes que el cine mexicano particularmente en general cancela la sexualidad de la mujer a cierta edad, ¿no? Cassandra decía, habla de si pretenden que te desnudes o no, pero hasta cierta edad, ¿no? O sea, eres un ente sexual hasta cierta edad. Cruzas una edad y entonces el cine o las narrativas deciden que a ti como mujer ya no te sucede nada, ¿no? A mí me encantó ver Gloria, por ejemplo, ¿no? Mirar a esa mujer que bailotea y está buscando que le sucedan cosas amorosas. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de
esa es una señal también que estamos mandando, ¿no? Cancelar la sexualidad de las mujeres o por lo menos que no se mire hacia afuera, ¿no? Sí, yo creo que hay una, o sea, como que empieza desde el principio, ¿no? Porque o sea, está sexualizada la mujer hacia la infantilización, que es una cosa terrible, es como, por más treintañeras que sean, si tiene que ser un tema de sexualidad, es como que no tienen ni idea, ¿no? De nada. Y es muy, o sea, me parece como muy preocupante, porque justamente, o sea, si así arranca, pues no hay ningún lugar a donde pueda ir, porque conforme la mujer se va haciendo más madura, ya se va pareciendo como friki, ¿no? Que encuentra su sexualidad desde esa infantilización. Y tiene que ver totalmente con el cuestionamiento que el hombre impide que la mujer tenga sobre él. O sea, como que el hombre necesita que la mujer tenga esa sexualidad infantilizada para él no cuestionarse, para él no crecer, para él, porque, pues sí, no está con una persona que no le va a cuestionar nada, que no, y que todas esas, o sea, el conocimiento, la curiosidad, tienen que ver con la sexualidad, no solamente a nivel tangible, sino filosófico, mental, desde interpretar la Biblia, ¿no? Desde que Eva probó la manzana, pues la prueba por curiosidad, porque es el conocimiento, es en esencia pecaminoso, sexual y lo tenemos completamente bloqueado. Y entonces, obviamente, conforme va avanzando la mujer, conforme va teniendo más edad, más cerca está de una sexualidad plena y potente, pero peligrosa. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso y también insisto muchísimo con eso, con nosotros como sociedad. Y no es una cosa que solamente hagan los hombres, también eso me parece como muy importante. Las mujeres, creo que entendiendo cuáles han sido los poderes a los que han podido acceder, yo creo que desde hace muchos años la sexualidad ha sido como un arma para la mujer. Y entonces se ha utilizado de formas muy complejas, con las que yo aún todavía me encuentro como en una dicotomía. Me acuerdo mucho que mi mamá, cuando veíamos películas o veíamos actrices, siempre me decía mucho, ay, esa actriz me gusta mucho y me gusta mucho porque nunca se ha desnudado, ¿no? Era como una cosa que era como muy importante. Y crecí con esa idea, ¿no? De decir, no debo de desnudarme para ser una actriz a la que tomen en serio. Pero luego me llegaban papeles donde había desnudos que tenían de cierta manera una lógica y entonces entraba como en un terreno muy complejo y naturalmente con todo este despertar femenino también me hago la pregunta de decir, ¿por qué fregados no va a poder estar una mujer desnuda? ¿Por qué su cuerpo desnudo va a hacer que se le pierda el respeto? Ese no es un problema de la mujer, es un problema de nosotros. Entonces, me encuentro todavía en esa disparidad porque también luego veo que se utiliza como un poder y se usa y se abusa de la sexualidad. Las mujeres lo hacen también. Bueno, yo creo que la sexualidad o cómo se ha planteado la sexualidad en el cine y en muchos medios es un síntoma, o sea, como un ejemplo súper evidente de lo que sucede en todos los demás aspectos, de cómo los que emiten estos mensajes se han apropiado de cómo es la mujer, cómo debe ser la mujer, cómo se debe comportar la mujer, cómo se valida una mujer y ciertamente pues viene desde un lugar de inseguridad, control, no, pues como no cuestionar pues un tema muy complejo y muy fundamental del ser humano y justamente como este control se pone en valor en cuanto a yo decido cómo ejerce su sexualidad, cómo se ve, cómo goza, cómo no goza, cómo qué está bien, qué está mal. O sea, como que controlan a partir de la sexualidad, pues la sumisión y la función de la mujer en tanto satisface la mirada masculina.
Y pues eso está metido pues en la semilla de la sociedad, está metido tan adentro y es tan representativo pues de lo limitada que está la representación, pues de lo injusto que es, porque además pues las mujeres ejerciendo su propia sexualidad, tomando decisiones, pues es como el punto más alto de independencia y de decisión y de como asumirte con valentía como un ser humano complejo, completo y que tiene como, pues sí, que se pasa por alto todas estas estructuras tan metidas en la sociedad desde hace siglos, desde hace milenios. Entonces, por ejemplo, a mí me llamaba muchísimo la atención todo esto que está sucediendo con la pornografía ahora a través de mujeres cineastas como Erika Lust, que decía, hemos toda la vida, como representado el sexo desde una mirada, desde la peor mirada. O sea, desde una mirada masculina, sin duda, pero desde la peor mirada de esas miradas masculinas. Y los hombres, no quiero generalizar porque es la manera como más fácil de equivocarse, pero sí es una verdad que es mucho más frecuente, además por todo este sistema de control en la sexualidad femenina, los hombres empiezan a ver pornografía incluso antes de tener relaciones sexuales y establecen sus paradigmas sexuales a través de una pornografía que somete a la mujer, que la ridiculiza, como la infantiliza, que la hace un objeto, que la violenta. Entonces, es un tema como oculto que nadie habla mucho, pero constituye como la semilla del imaginario de la sexualidad de toda la sociedad. Entonces, a través de mujeres directoras que dijeron, ok, ahora sí, no vamos a sacar a la mujer de la pornografía, más bien vamos a meter a la mujer en la pornografía porque estas miradas se tienen que transformar, porque Erika Lust tiene una hija de 6 y de 9 años y tiene un programa como de educación sexual para niños y niñas, porque realmente me parece tan fundamental que después nosotros como emisores, como cineastas, como artistas, podamos como mirar distinto a la mujer y cómo ejerce pues una parte fundamental de su libertad y de su expresión. Por eso me parece tan importante en todos los sentidos, y creo que voy a acabar ahí, que las miradas femeninas y la perspectiva de género permeen en las narrativas y en los equipos de trabajo. No nada más que estemos como en la periferia haciendo nuestras pelis feministas que nadie vea, sino realmente estar presentes y transformarlo. Claro, y no va a ser perfecto, sin duda, no va a ser perfecto, es un movimiento social complejísimo, habrá muchos lugares en los que nos equivoquemos, pero así son las transformaciones. O sea, me parece. Sí, digo que aguantemos vara porque tengo una anécdota de Las Niñas Bien, que en Las Niñas Bien hay una escena en donde el marido llega muy tarde a la casa y forza a su mujer a tener relaciones sexuales con él un poco fallidamente. Cuando hacía yo mis primeras, acabando la edición o en el proceso de la edición, que hacía mis proyecciones con colegas cercanos o estas cosas que hacemos como para ir afinando los cortes, empecé a darme cuenta de algo muy curioso, que era que todos los hombres me decían que esa escena sobraba, que no había que poner esa escena, que no venía a cuento, que no aportaba nada, que no decía nada y que, ¿no? Y empecé a detectar que era una cosa de género, ¿no? Porque al contrario, las chavas venían y me decían, está increíble esa escena, qué bueno que la pusiste, mira, no sé, o sea, y dije, claro, es que aquí hay algo, o sea, me las ingenié de alguna forma para hacer una escena de violación que es incómoda para los hombres de ver, ¿no? Que no es una cosa como, bueno, a mí no me toca, yo nunca he sentido ese miedo en mi vida, ¿no? Hay algo que se les depositó, sí, exacto, pero que les cayó como responsabilidad a ellos, ¿no?
y que, no sé, me pareció como, pero claro, ante las opiniones de los colegas uno tiene que ponerse fuerte, porque claro, lo normal es que digas, será un error, sobrará esa escena, quizás sobra, la voy a quitar, no aporta y te argumenta con unos argumentos increíbles, entonces hay como, siempre vas a tener que tomar estas decisiones que, digo, pueden ser aciertos o pueden ser totalmente errores. Sí, justamente yo tengo un cortometraje con Tenoch Huerta y Ana Chetty, en el que la situación es, digamos que la situación es tan compleja y tiene como tantas aristas y es tan, no es tan evidente que tiene un montón de interpretaciones. O sea, lo he presentado en diferentes países y la gente me dice cosas completamente distintas y los hombres alemanes me dicen una cosa y los hombres mexicanos me dicen otra. Y es de verdad muy interesante porque un montón de hombres mexicanos a los que le he mostrado Mercy me dicen, ¿pero qué? ¿Cuál es el problema? O sea, pues todo chido, ¿no? Se le estaban pasando bien. Y yo, ¿cómo? Pero es que no observaste como las sutilezas, los mensajes, el consenso. O sea, siento que también el cine y los medios están pues normalizando actitudes y como haciéndolas burdas y no cabe una percepción más fina de lo que es el consenso, de lo que la mujer está sintiendo, de cuáles son sus señales. Y entonces, claro, pues si lo ves de una manera burda, simple y superficial, todo está bien, no importa, sobra o se le están pasando increíble. O sea, qué vieja loca, ¿qué le pasa? ¿Por qué se puso así si todo iba chido? O sea, y ahí es donde me parece muy importante que transformemos y que podamos aceptar sutilezas y como maneras de representar menos burdas, donde quepan más cuidado para observar, donde puedas observar a la mujer y cómo está respondiendo a ciertos estímulos, porque es un ser humano complejo que está en un emplazamiento en el que tú nunca has estado. No, nomás felicitar a Alejandra, esa escena efectivamente sí la recuerdo y es bastante desagradable, pero de eso se trata, y bastante incómoda, pero de eso se trata, ¿no? Y tiene que ver con la degradación del matrimonio y con la música de fondo Nelson Ned y toda la cosa, entonces sí, sí es extraordinaria la escena y el actor se me va el nombre. Flavio, que es extraordinario haciendo personajes desagradables. O sea, es una especialidad de él, ¿no? Debe ser una bellísima persona, pero como personaje desagradable la hace perfectamente. No, nada más que eso, que, o sea, como que un poco reforzar esto que dice Alejandra, que pues hablando mucho con gente que nos hablaba de las niñas bien, sobre todo hombres, cómo les molestaba el personaje masculino, era muy impresionante. O sea, daba mucho coraje porque decías, pues que llevamos 80,000 películas de hombres donde la mujer es el personaje masculino que tú estás viendo en esta película y te parece normal, no te lo has cuestionado, nunca te ha molestado, pero es la primera vez que lo estás viendo en un personaje masculino y te parece escandaloso, poco justo, resultado del Me Too, y es como, no, es una historia y hay hombres así y a veces se necesita que sea así para que se cuente la historia, como tú has necesitado que la personaje femenino no diga nada o no pueda hacer nada, pero porque es lo mismo. Y haya 7 personajes masculinos complejos, No, ¿no? capaces de cualquier Padrísimos, y cosa, una súper señorita que va y preparados. viene por ahí. Sí. Ujú. Bueno, parte de esta idea, de esta propuesta de la academia es dialogar intensamente, dialogar mucho con nuestros públicos. Entonces, si no quieren agregar por el momento alguna otra cosa más, me encantaría abrir este diálogo con nuestro público. Allá está. Gracias, buenos días.
es riquísimo estar oyéndolas hablar de esto. Yo he tenido oportunidad en algún momento, por ejemplo, de oír a Diana Bracho contando cómo la dirigía Casals en Las Poquianchis, y uno, exacto, ¿no? Uno dice, bueno, ¿no? Es fuerte. Pero aquí nada más, en realidad, lo que quiero es abundar a lo que recomienda Ernesto. A mí me parece que no hay que subestimar los aportes de la historia de nuestro cine, incluso siendo miradas masculinas. Me viene mucho a la memoria dos películas que yo invitaría a que vieran, precisamente con una intérprete que a mí me parece admirable, que es Marga López. Una de ellas es Muchachas de Uniforme, de Arturo Becker-Crevena, que es una película, que es un remake alemán, de una película que se hace 20 años antes en Alemania, pero que en México abre la perspectiva de las relaciones del lesbianismo, ¿no? Y uno dice, en 1951 en México esto se ponía en pantalla, sin necesidad de hacer explícitas las cosas. Hay una construcción muy interesante de esto. Después, en 1960, Julián Soler hace una película que se llama Mi madre es culpable. Y aquí Marga López es una profesionista absolutamente connotada, importantísima, es una médico, y ahí lo que ella toma la decisión de hacerle eutanasia a su hijo de 12 años que tiene un cáncer terminal que lo hace sufrir muchísimo, y esto la expone a ella, a la sociedad. Hay reflexiones muy interesantes en esta historia, en nuestro cine, sí con miradas masculinas, pero tratando, por ejemplo, Muchachas de Uniforme, todo el elenco es femenino, tratando de interpretar con mayor compromiso estas historias de mujeres. Y también inevitablemente me viene a la memoria el documental de Manuel Briceño, El silencio de la princesa, que hacen en 2014 sobre Diana Mariscal. Hombre, bueno, pues si queremos ver un poco qué le puede pasar a una actriz en manos de potentes directores como Jodorowsky, valdría la pena hacer una revisión de este documental, que a mí me parece sumamente interesante. Son miradas masculinas, pero con el compromiso de tratar de entender bien al personaje que están representando, o sea, llevando a la pantalla de manera comprometida. Yo las recomiendo. ¿Alguien más dijo? Rápido, siempre quiero contestar algo. Perdón. Yo diría que la mirada femenina no es exclusiva de las mujeres, que la puede tener cualquiera, y por eso me gusta más decirle la mirada neutra que femenina, porque entonces parece que se le otorga como nada más a un género, como que tenemos derecho solo las mujeres a… O sea, yo no recuerdo las películas que estás nombrando, pero seguramente, o sea, si esta es la reflexión que merecen, pues creo que la mirada femenina estaba bastante instalada en esas tramas, ¿no? Y otra cosa es, siento que una cosa muy importante como de entender es que no queremos decir ahora las cosas van a cambiar y se les acabó o sea, no, creo que estamos diciendo hay que añadir, hay que sumar, ¿no? Hay que ampliar el espectro de miradas. Está increíble que existan las miradas masculinas, está padre que exista la mirada neutra, pero el punto es sumar, ¿no? Y creo que estamos dejando fuera, obviamente, todas la perspectiva de un montón de minorías que para nada están representadas y que no nos ocupan hoy, pero que también creo que es importante que se sumen a este espectro nuevo. La verdad es que yo sí creo que existe una mirada femenina, no porque solo nosotras tengamos el derecho, sino porque la sociedad funciona de una manera y nosotras sí tenemos un emplazamiento particular. O sea, sí hemos navegado por esta sociedad en un lugar que está bien que se narre en primera persona. Y por supuesto creo que muchos hombres, muchos artistas, muchos filósofos han tenido el compromiso y han tenido la empatía y
y la persistencia para investigar las miradas femeninas y estas experiencias, y sin duda pueden ponerlas en valor. No me parece que es una cosa o la otra, y por eso estamos aquí, un montón de hombres y mujeres y un montón de identidades de género distintas para construir pues miradas más humanas. Justo. Sí, exacto, rápido. Sí, perdón. Cuando tuve a mi hija, hace un poco menos de un año, los doctores, mientras me abrían la cesárea, empezaron a hablar de Roma, de Cuarón. Padrísimo. Y yo me acuerdo de en la anestesia estar pensando, o sea, no, estaba aquí como, ya sabes, la telita esa que te ponen para que no veas, las luces, tal, y yo decía, Cuarón, te equivocaste de emplazamiento, este era el emplazamiento, ¿no? Este era un plano mucho más poderoso que este de perfil que le hiciste. Digo, sí, el niño se ve y, digamos, tiene una profundidad de campo muy hermosa ese plano, pero este emplazamiento es más interesante. Ahora, después de que ya se me bajaron las drogas, pensé que no estaba, o sea, que era una posibilidad, que quizás si yo hubiera hecho esa película, quizás por mi experiencia hubiera tenido más a la mano ese plano, pero no me parece que esté mal el plano que hizo Cuarón, ¿no? Ya. Yo, acá, yo. Hola. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Como dice Guadalupe, es riquísimo escucharlas y escucharte, Ernesto. Y yo quisiera preguntarles, porque hemos estado hablando solo de ficción, entonces me gustaría saber qué opinan sobre las narrativas que estamos teniendo en el cine documental, sobre las narrativas del cine de mujeres, directoras mujeres en el cine documental, y cómo sienten que pues sí, este género está aportando o no a transformar, ¿no? La mirada femenina, la narrativa de mujeres en nuestro cine. Pues, bueno, la verdad es que es un lugar común, pero como todo lugar común tiene mucho de cierto, o la mayoría. La verdad es que el cine documental en general tiene bastante mejor promedio de bateo que el cine de ficción en nuestro país yo diría desde pues este siglo, yo diría, por lo menos de hace más de 10 años fácil. Es decir, yo acostumbro ir a buena parte de los festivales de cine en México y sí, o sea, es muy raro el documental mexicano que por lo menos no cumpla con la posibilidad de informarte de algo que no conoces. Y hay otros, por supuesto, que además de la información te dan una perspectiva y una visión novedosas, además, por supuesto, de los valores estéticos, ¿no? Entonces sí, hay una gran aportación del cine documental, porque ahorita abonando lo que decía Alejandra, yo creo que es la posibilidad también de la pluralidad de voces, ¿no? Es una lástima que no se vea más, es una lástima que es el otro problema, ¿no? Pero ese es otro tema que pues para qué andamos echándole salecita a la herida, pero es otro tema, ¿no? Esa es la famosa cuello de botella de nuestro cine, pero sí, yo creo que el mejor cine mexicano ahorita que se está produciendo en general, así, en promedio, yo creo que es el cine documental, para mí sin lugar a dudas. Yo creo que... Sí. ¿Quieres acá? Sí. Y muy bien. Bueno, rapidísimamente, disculpa. Sin duda yo creo que el cine documental tiene una virtud grandísima que es como más libertad, porque tengo la sensación de que está sujeto a menos validaciones como externas y tienes una manera como más personal de enfrentarte como al personaje. Tengo como la sensación de que viene implícito la manera de abordar humana, y eso pues le da complejidad. Y si eres una directora que tú, por ti, te saliste con tu cámara y te convertiste en directora, que yo siento que eso pasa mucho con el documental, y es algo que se agradece muchísimo, porque por eso hay las cifras de mujeres directoras que hay, porque en el documental
se salen con su cámara, se convierten solas en directoras y ponen toda su visión de una manera pues más personal, sin que haya todo este como engranaje de validaciones que a veces pues no dejan a las directoras de ficción llegar. Siento que es aire fresco para la cinematografía, que las mujeres agarren su cámara y hagan lo que tienen que hacer con su perspectiva de una manera más humana y más personal. ¿Por dónde íbamos? ¿Acá? Acá. Bueno. Sí, bueno, sí son varios puntos como a tocar, ¿no? De lo que han dicho, ¿no? Efectivamente, hablando como de la cinematografía, de la historia de nuestra cinematografía, a mí me viene a la mente la película esta del compadre Mendoza, ¿no? Este papel que, bueno, básicamente es el de Emma Roldán, que es como la mirada y la conciencia del personaje masculino. Para mí ese es un personaje incluso premonitorio, porque Emma Roldán se convierte en esta mala conciencia del hombre que está a punto de destruirlo todo. Y, ojo, este personaje era mudo. Estamos hablando de 1932, era un personaje mudo, ni siquiera podía hablar, ¿no? Entonces sí sería como una bonita reflexión, pues eso, que ahora se pueda hablar, ¿no? Y se puede ir en ambas direcciones. En cuanto a las cuestiones arquetípicas, efectivamente, yo siento que la cuestión del apego o desapego de los arquetipos es simplemente darse cuenta que la realidad ya cambió. Ya no estamos viviendo en esa época, ¿no? Hagan un ejercicio, pongan a ver cine de oro mexicano a menores de 20 años. La gran mayoría no les interesa, lo ven absolutamente ridículo. A mí me ha tocado. Y uno les pone a explicarles, no, pero es que mira, es que son los baluartes del cine. No les interesa, esa realidad ya no les interesa, ¿no? Entonces, eso es importante porque además, aparte de la revolución en cuanto a narrativas, en cuanto a historias, se están dando muchas revoluciones, ¿no? La revolución sexual, por ejemplo. O sea, se está rompiendo paradigmas de 10 años para acá, ¿no? Ya no es solamente esta cuestión de hombre-mujer que decía Faride, también están ya los géneros no binarios, están los transexuales y todas estas minorías, y también está el cambio de narrativas. Ojo, también eso ya está cambiando, las formas de contar ya no están siendo las mismas, también se están revolucionando, y en gran parte sí tiene que ver con la cuestión documental. Yo creo que la realización documental sí ha venido a ejercer una influencia muy positiva y muy sana en la forma de hacer las ficciones, y yo creo que sí tiene que ver con un compromiso con la realidad. A mí también el cine de ficción en México me queda de ver al lado del documental, pero esto yo sí creo que tiene que ver con una capacidad de observación. Digo, aquí evidentemente estamos ante bellísimas excepciones, de verdad, o sea, porque son cineastas que tienen esa facultad de ver más allá, ¿no? Entonces, la pregunta así en general que me la quisiera contestar es, pues eso, ¿cómo formamos a guionistas, a mujeres guionistas, a hombres guionistas, ¿no? Que igual pongan sobre la mesa esta percepción femenina sin aplastar su intuición, porque yo creo que estos cartabones que también platicaban hace rato, ¿no? De que es que el modelo aristotélico y tú tienes que 1, 2, 3 porque si no, no está bien. Entonces, ¿cómo desde la educación de guionistas, desde la formación de cineastas, no les aplastamos la intuición y sobre todo no los hacemos partícipes de otra industria que hablaban por acá, que es muy nociva, que es la industria de la culpa, que la mujer sienta siempre culpa? Pues eso me parece muy importante, sobre todo la mención de la culpa, porque justo también Alejandra lo mencionaba hace rato, creo que o sea, como que la verdad es una, no tanto de la perspectiva de la mujer, sino la verdad, la búsqueda de la verdad en las historias es lo más cercano que puede haber a un evento verdaderamente artístico, ¿no? Cuando uno está viendo algo y se tiene que tapar la boca porque dice, híjole, es durísimo lo que me está diciendo, pero es una realidad. Y eso tiene que ver con nuestra verdad femenina también oscura, o nuestra verdad femenina luminosa, o la que sea, lo más aproximado que sea hacia la verdad. Creo que o sea, como que invitar a las mujeres a hacer el ejercicio de desmenuzar verdaderamente cualquier historia que estén contando, aunque se autocritiquen, aunque vayan a contar una cosa que digan, puta, es que a lo mejor no es momento de hablar de las mujeres de esta manera porque justo no las queremos ver así. No, o sea, como que buscar la verdad para que entonces las historias puedan ser interesantes, puedan tener todos los puntos de vista, puedan acercar a la gente al cine y su perspectiva esté puesta ahí, pero no, digamos, no con los lineamientos, no siguiendo el text de Bachel, no siguiendo el que, ay, voy a poner ahora África Mía de Meryl Streep, ¿no? O sea, como la mujer épica, sino contando desde todos los puntos de vista, porque
hablando de documentales, ¿no? Pensando en el documental de Batallas Íntimas, ahí hay varios tipos de mujeres que han sufrido diferentes historias, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando vi ese documental, la persona que estaba conmigo viendo el documental, como que la primera historia le pareció, ¿y por qué no se va a esta chava, no? O sea, le parecía como, no veía la violencia ni siquiera en la persecución de los mensajes de este personaje, hasta que vamos hasta el final del documental y entonces ves que a una le queman la cara y entonces se encuentra la violencia gracias a la que sufrió esas consecuencias tan grandes, pero le fue muy difícil identificar la violencia en el primer personaje. Entonces, en esa variedad de tonos, de los diferentes tipos de mujeres que hay, las diferentes razones, creo que puede haber mucha verdad y mucha riqueza. Ese compromiso con la verdad es lo que genera el arte y lo que nos va a mantener vigentes y presentes en esta industria. ¿Puedo? Sí. No, retomo algo que decía Ernesto en términos de ese famoso cuello de botella del que llevamos hablando 50, 60 años, ¿sí? Y es algo que por comodidad tratamos de evitar, porque es simplemente llevarnos a un enfrentamiento con unos poderes económicos que están representados por los exhibidores, los distribuidores, la motion pictures y toda esa historia que repetidamente conocemos. Ayer tuvimos una frustrada mesa de políticas públicas en los medios públicos y fue muy decepcionante. Invitamos a la gente de SPR, invitamos gente de IMCINE, finalmente vino como de emergente Armando Lazo de Canal 22, Armando Casas de Canal 22, sin una propuesta clara. No hay políticas públicas al respecto y los medios públicos son para eso. Y vimos que existe un vacío tremendo y estos contenidos que no me cabe duda por lo que se puede ver ya en el cine mexicano, en el audiovisual mexicano, ahí están con sus errores, con sus fallas, pero con sus aciertos también. Pero cuando el cine no llega al espectador, está perdido. Y es lo que nos está pasando, con excepciones como Las Niñas Bien y otras películas, no todas afortunadas. Entonces yo me pregunto, no tengo la respuesta, pero esa necesidad de equidad, de igualdad, tiene que ir, según yo, con una noción de ciudadanía. Y esa noción de ciudadanía es algo que no hemos aprendido, por lo menos yo no, y veo que escasamente existe. Quizá lo más reivindicativo en ese sentido sea ahora lo que se puede llamar el movimiento feminista en sus diversas expresiones, pero ojalá y podamos articular algo para forzar al Estado a que haga lo que tiene que hacer, es decir, responder a las demandas ciudadanas. Era eso. ¿Alguien quiere agregar algo a este respecto? ¿Contestar? Por favor. Hola. Pues tomando en cuenta un tema que ya se abrió colación por Faride, el feminicidio, justo pues estamos a menos de una semana de celebrar, como se suele llamar, la independencia de México y pues bueno, yo me pongo a pensar que realmente en este país ha habido pocos hitos en los que realmente se pueda celebrar como tal la libertad, ¿no? Creo que ha sido un problema que ya se escapa de las manos y que es como una veintena de años, vemos que las instituciones, en lugar de poner el dedo en la llaga, escapan un poco al problema y parece ser más bien que es una estrategia de Estado, que aún no concluyo por qué, pero parece ser que es para eliminar a las clases sociales bajas, en este caso a las mujeres, que son las que más afectadas se ven, ¿no? Clase social baja y aparte pues ser mujer, ¿no? Creo que es de lo peor que existe en este país. Y me pregunto cuáles serían las pautas o axiomas para abordar los crímenes de lesa humanidad como lo son los feminicidios, las violaciones, y no solo a las mujeres, sino a aquellos que se identifican como género fluido, trans, y que no recaigan justo en esta narrativa en la que el patriarcado y el capitalismo son hermanos y perpetúan una misma narrativa. Está tan ligado a eso que dices, yo creo que al problema sistemático de este país en todos los sentidos. Es realmente preocupante y sí creo que la industria de publicidad en la que nosotros nos manejamos también es bastante responsable porque
sí tiene que ver con la sexualización de la mujer, la normalización de su objetividad. A mí me resulta muy impresionante de repente ver portadas de revistas en los periódicos, porque eso es una cosa accesible para todo el mundo, no tienes que tener televisión, basta que vayas caminando por la calle para que te enfrentes a las nociones de éxito, ¿no? Y ver una portada con alguna modelo o actriz en ropa interior junto a 4 muertas en algún lugar. Esa mezcla de imágenes me resulta sumamente compleja, ¿no? Por lo que mencionaba hace rato, porque digo, ¿por qué una mujer no va a poder salir desnuda en una portada? Pero siento que estamos en un momento tan delicado en el país, que no es como que en Afganistán está como que saliendo una mujer haciendo tomen, ¿no? Porque siempre tengo que estar tapada, sino que aquí ha sido como que la mujer tiene el valor al estar destapada. Y luego esta cosa que dices como de las clases sociales, porque efectivamente es muy difícil encontrar un tipo de mujer desaparecida diferente a la que generalmente se encuentra. Y eso me parece realmente muy preocupante, porque parece ser un problema que se separa de una clase social en México y que pertenece solamente a otra. Y no, es parte de todos. Pero pues es el problema que tenemos en relación, yo digamos que cuando hablo de energía femenina o del despertar femenino, es el valor que le vamos a empezar a dar a ciertas cosas que habitan en la humanidad, a las que nunca les hemos dado valor, como son la vulnerabilidad, la sensibilidad, la dulzura, todas esas cosas que son como inferiores, ¿no? Frente a la competencia, frente a las ganas de ganar, que están avaladas por la sociedad como valores verdaderamente útiles en la sociedad. Tenemos que darle un valor a esas otras cosas y empezar a tener un lenguaje donde eso tenga una equidad con lo otro, porque son cosas que habitan tanto en hombres como en mujeres, las necesitamos todos, no es particular de los hombres y las mujeres, sí, pero por eso es tan importante toda esta cosa que están haciendo las mujeres, de decir, voltéennos a ver, porque esto no se traduce solamente en los cuerpos, se traduce también en los cuerpos de la madre tierra, se traduce también en el trato que le damos a la naturaleza, a cómo lo estamos destruyendo, a la relación que tenemos con eso. El símbolo patrio de nuestra bandera es un águila devorando una serpiente, ¿no? Que si alguno de ustedes sabe algo de espiritualidad o lo que es Quetzalcóatl, era la unión de lo masculino con lo femenino, ¿no? Las plumas son lo masculino y la serpiente representa lo femenino. O sea, para mí que el símbolo patrio sea un águila devorando una serpiente es el símbolo tal cual del patriarcado devorando a lo femenino. Y pues si por algo empezara yo, sería por cambiar la bandera de este país. Yo creo que como miembros de esta industria, pues nos toca hacernos cargo de los imaginarios que estamos construyendo. Creo que eso es lo que podemos hacer, por lo menos. Me parece importante un poco lo que dice Jorge, que nos organicemos, que nos pongamos a pensar en las cosas que nos importan en comunidad. Nosotras en Ya es Hora, un poco estamos tratando de reunirnos para pensar juntas cómo podemos contribuir en términos de las nuevas narrativas que se pueden establecer, en términos de paridad, en términos de tener la violencia pues que nos afecta en nuestra industria, por lo menos, ¿no? Tratar de establecer protocolos que nos protegen y que nos ayudan y que nos permiten hacer nuestro trabajo de forma segura y tranquila, esperando que ese trabajo cambie el futuro que nos estamos imaginando juntas, ¿no? ¿Puedo? Me parece un tema complejísimo, sinceramente no tengo manera de responder a nivel como de gestión gubernamental, pero sí creo que en lo que nos compete como narradores y como entender que la imagen de
de la mujer como objeto en un puesto de periódicos, como desnuda y como satisfaciendo a la mirada femenina, está íntimamente relacionada con las mujeres, ¿perdón? Perdón. Perdonen, lo tengo como súper adentro ese. Bueno, quería decir que está íntimamente relacionada con las 4 mujeres asesinadas. O sea, parece una exageración cuando decimos, es que el simple hecho de presentar a una mujer como objeto o sexualizarla termina en feminicidios. Y todas, ay no, pero ¿cómo? No seas exagerada. Es parte, es como el final de ese círculo. Entonces, cuando pasa una hormiga y tú le haces así, simplemente es porque en tu cabeza la vida de la hormiga vale menos que la tuya. Y entonces yo estaba leyendo una página en Facebook como de estos hombres que se burlan de los movimientos feministas y que hay no, es muy fuerte, muy fuerte. Pero uno de ellos decía, no, de verdad, o sea, están mal, no entiendo por qué piensan que las matamos por el simple hecho de ser mujeres. Las matamos porque tenemos historias con ellas y porque nos importan y porque es algo pasional. O sea, no es porque sean mujeres, sino porque es realmente algo personal. Y yo pensando, este brother me está, de la manera más burda, me está abriendo como me está explotando la cabeza en qué importantes son las narrativas. O sea, el cine, en su poder de narrar lo personal y lo emocional, también valida que ellos piensen, no es porque son mujeres, es porque yo tengo el derecho de sentir estas cosas y ejercer mi violencia en ella, que vale menos, que su vida vale menos que la mía. Entonces está muy fuerte y creo que debemos ser radicales para juzgar estas manifestaciones de machismo y de prácticas sexistas. O sea, sí los indicadores más sutiles están directamente relacionados con los problemas tan graves de nuestra sociedad. Y ahora se está como intensificando porque leí un estudio de InMujeres que decía que hay más violencia en parejas en las que ella considera que tiene más derechos. Claro, y las que están más sometidas viven en entornos menos violentos. Por supuesto, es justo lo que nos está pasando con la expresión de diferentes feminismos y lo que pasa en Ciudad Juárez hace varios años, y lo que nos está sucediendo es que pues hay más violencia a partir de que nos estamos revelando a ese sometimiento sistémico. Bueno, retomando el tema de los arquetipos, a mí me parece que la ficción es una forma poderosísima de educación social, porque realmente lo que tú ves en pantalla no es algo que sea al final personal, es algo que permea a todos los que nos rodean, y puede ser que en diferentes lugares sean diferentes entendimientos, pero la cultura del lugar en donde vives también tiene que ver en cómo se recibe lo que tú estás consumiendo a nivel audiovisual. Entonces, mencionaban que crear nuevos arquetipos podría ser una forma, o sea, como crear ciencia ficción. Yo sinceramente creo, como estaban mencionando, que es un ir y venir de lo que hay en la realidad social y lo que vemos en pantalla. Uno alimenta al otro, y sí se están haciendo nuevos arquetipos de mujeres exitosas, puede ser de hombres sensibles, pero que al final de cuentas, como decías, Alejandra, lo que importa casi más es el subtexto de lo que quieres, exponer, porque no es simplemente tener en pantalla como protagonista una mujer exitosa si lo que vas a decir a final de cuentas es que lo que tiene que hacer para ser feliz es no pelar tanto el trabajo y conseguirse un hijito, ¿no? Entonces, sí me parece que esta creación de nuevos arquetipos, que tiene que ver completamente con cómo va evolucionando la sociedad, tiene que ir totalmente de la mano con personas
en los altos mandos, las personas que toman las decisiones creativas grandes, pues, o sea, tienen que tener una educación y tienen una sensibilidad de género como muy real para que ese subtexto no se salga de solamente, perfecto, en pantalla ya tenemos a una mujer que es la jefa de la empresa de tal cosa, ¿no? Solamente quería retomar ese tema porque me parece importante que en el cine mexicano empecemos a ver estas cosas más ricas en pantalla con un subtexto que vaya de la mano con lo que estamos viendo. Yo creo que una de las facultades que tiene de repente el arte, porque claro que podemos imaginarnos como personajes femeninos más fuertes, más no sé qué, pero luego me imagino como eso ya muy o sea, así como muy a futuro, donde todo funcionó, entonces ya estamos viendo como pura caricatura en el cine, ¿no? Como cosas felices, alegres, y ya no se vuelve algo entretenido. Creo que como que justamente, bueno, por lo menos para mí, porque creo que el deseo, el sufrimiento, el dolor, todas esas son cosas con las que trabajamos y que además siento que van a ser parte de la vida y que todos tenemos que aceptarlo, no se va a erradicar, ¿no? O sea, creo que la manera en la que nos relacionamos con eso puede modificarse, pero pues es un mundo de que se sienten las cosas. Y creo que justamente es muy importante entender que la inmoralidad en el cine, en el teatro, en cualquier expresión artística, no se traduce como inmoralidad en el espectador, sino que el espectador lo traduce hacia un nivel moral. Entonces eso es muy importante porque tú puedes plantear a la peor mujer del mundo, a la peor, pero el espectador va a decir, yo no quiero eso. O gracias a que se me está mostrando la sombra de lo que estoy viendo, tomo otra decisión frente a la vida. Entonces, no solamente es representar como personajes femeninos más fuertes, escucho mucho eso, pues, y como que me agota un poco porque digo, o sea, sí hay personajes femeninos, ¿no? Incluso los que mencionaba acá la compañera desde hace muchísimo tiempo, están ahí. La cosa es eso, buscar la verdad y buscar que el reflejo sea realmente, por más inmoral que sea, genere en el espectador un despertar distinto. Despierta el inconsciente el arte y eso es como de lo más padre que puede tener de valor. Sin duda, parte de no ejercer la violencia es permitirle a los personajes femeninos ser complejos, oscuros, luminosos, porque esa es su facultad de tener libertad. Esto de, es que entonces a mí me pasa muchísimo que me dicen, oye, es que no me gusta que de repente se quiebre si estamos dando un mensaje como empoderador. Y es como, no, hay que validar que las emociones humanas son distintas, complejas, para arriba y para abajo y todo bien. Y eso también incluye a las narrativas que están representando la masculinidad. O sea, en tanto nosotros seamos capaces de narrar personajes multidimensionales, masculinos y femeninos, se va a dejar de validar como el poder, la fuerza, la falta de sensibilidad. O sea, todos estos valores masculinos que no se trata de que ahora los personajes femeninos respondan a esa lógica. Los absorban todos y entonces por eso se conviertan en las jefas que son así mucho más incisivas porque entraron de lleno al sistema patriarcal, lo entendieron increíble y ahora lo ejercen desde arriba. Me parece que nuestra función como para replantear el paradigma es justamente como desarrollar personajes poderosos que también puedan ser vulnerables y que eso los convierta nada más en seres humanos, no los demerite de ninguna manera. Sí, yo siempre trato de defender mi derecho a contar historias sobre mujeres débiles. O sea, me parecen mucho más interesantes muchas veces. Pero creo que es muy difícil, siendo el cine como una máquina que genera empatía, ¿no? Y que hace que la gente se ponga en zapatos en los que nunca se ha puesto. Siento que como cineasta te enfrentas muchas veces a que es muy difícil generar empatía por las mujeres. O sea, es más difícil generar empatía por las mujeres. De pronto, en mi experiencia ha sido, sobre todo con un tipo de mujeres, las mujeres malas o que no responden a ciertos cánones que
que la sociedad valora, de pronto siento que es más fácil generar empatía por un asesino en serie que por una mala madre, ¿no? O sea, te toma un trabajo como guionista y como director mucho más difícil, es mucho más complejo y tienes que echarle muchas más ganas, porque Tony Soprano pues es increíble, ¿no? O sea, todo el mundo lo ama y lo adora y es simpatiquísimo, pero una chava que se le olvidó darle el biberón a su hijo, híjole, ya es como un pecado mortal, ¿no? Bueno, dentro de estas opciones o maneras para cambiar la narrativa, Faride, nos comentabas acerca de Free the Work. ¿Nos puedes ampliar un poco la experiencia aquí en México? ¿Qué avances o qué resultados? Porque hablabas de ciertas estadísticas en otros países, pero no sé si exista pues ya algún corte o algún estatus del avance. Bueno, pues creo que el momento en el que yo conocí Free the Work fue muy sintomático del momento en el que hace un par de años estaba México. Creo que hemos avanzado un poquito, pero lo que sucedió es que me hablaron por teléfono, un director me habló y me dijo, oye Faride, vamos a traer esta organización, vamos a hacer la presentación, va a haber un panel y me parece muy importante que tú estés ahí. O sea, me invitó como parte de la audiencia, pero me dijo, no puedes faltar porque me parece que siendo una directora, mujer, que le interesa, porque yo tengo un colectivo de contenidos con perspectiva de género, entonces me interesa el tema, me dijo, vas. Entonces estaba aquí el panel, empezó a suceder como figuras muy importantes, sobre todo de la publicidad, porque al principio Free the Work empezó como en la publicidad, que era pues en un entorno pues más fácil, digamos. Empezó de repente aquí esta onda de, no hombre, pero para nada, todo increíble, o sea, sí es difícil para todos, pero no especialmente para las mujeres. Yo nunca me he sentido discriminada. Y entonces ya me empezó a dar algo ahí en el público y levanté la mano y les dije, oigan, discúlpenme, pero ya vinimos todos aquí partiendo de la premisa de que hay un problema. Entonces, me parece absurdo que estemos todos aquí reunidos negando el problema. Entonces, si todos estamos aquí y somos como agentes de decisiones en esta industria, pues asumamos el problema. Las cifras son muy contundentes, aunque no hay cifras específicas en México. No existen, nadie se ha dado la tarea de hacer como, por supuesto que hay muchos estudios, pero cifras así oficiales no existen. O sea, he hablado con muchas instituciones, les pregunto, nadie tiene idea y en eso estamos. Pero en ese momento me dijeron, güey, te estamos proponiendo para que tú seas la embajadora. Porque claro, además era una generación como de gente 10 años mayor que yo y de repente me levanté y dijeron, a ver, ¿tú qué? ¿Qué estás? Y creo que desde hace 2 años pues he hablado de estos temas en diferentes lugares, en diferentes festivales y ha sucedido que ya medio empieza a hacerle familiar a más personas. Y eso a mí me parece un avance, aunque muy poco tangible, muy abstracto, que por supuesto tiene que terminar en acciones concretas, en iniciativas como en el que se establezcan protocolos específicos y que se ejerzan y que vayan a la acción, pero en eso estamos. Sinceramente sí creo que estamos muy en pañales, pero que al principio yo mencionara perspectiva de género y nadie me entendiera de qué estábamos hablando, me parece ya un avance porque estamos todos aquí hablando de esto, pues ya con un camino recorrido, ¿no? Ahorita que te estaba escuchando hablar me parece como una cosa curiosa, que es como cómo ha llegado todo el despertar femenino a este país. Siempre ha sido de cierta manera, y a lo mejor me van a aventar piedras ahorita, pero con muy poca participación de las mujeres. Como que el derecho al voto se dio como por consecuencia de que otros países ya estaban teniendo. El aborto es legal en este país, pero parece que la mayoría de la gente no está enterada. En esta ciudad pues hay muchos estados que todavía no, pero parece que no hay una conciencia real de los caminos que ha tomado las decisiones, que tengamos derecho
a voto, el que tengamos derecho al aborto, ¿no? O sea, puede ser que en un estado no sea, pero bueno, o sea, puedes venir a, o sea, no está entendido. O sea, todavía sigue habiendo como mucha discusión o sea, no es una conversación que ya debería de estar tanto en, como que hay poca participación en mucho sentido de parte de las mujeres hacia el despertar y el entendimiento, ¿no? O sea, como que es poquito a poco. O sea, como que siento que nuestra industria, pues, es que al tener como más difusión, como estas plataformas y bla, 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 se puede ver como un diálogo, pero sigue habiendo como un machismo muy inmerso en otros tipos de profesiones, en otros tipos de lugares, y por eso creo que es tan importante esta conversación, porque apenas está permeando lo que nosotros estamos hablando hacia otros lugares en nuestra sociedad. O sea, sí parece que somos como 100 Méxicos dentro de un solo país, ¿no? No es uno solo, es bien complejo entrar en todas las capas que hay que penetrar. Sí, bueno, eran como un montón de cosas, pero la primera era contarle a, ¿cómo se llama? Cassandra, que eso que vos decís de un periódico que tiene a las muertas y a la chica en ropa interior, ya no es así. Ahora, hace rato, hace mucho es Tom Ford o Gucci, es la chica asesinada en ropa interior, glamorizada por 4 tipos súper elegantes. Claro. O sea, hace rato que ya el lenguaje va mucho más allá, Sí, 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 ¿verdad? sí, O sea, no, digamos, ya no es la ingenuidad, están en la misma página, no, ya lo compró Gucci, ¿no? Se llama la glamorización de la violencia. Sí, sí. Ok, pero esta va para todos, pero se basa un poco en lo que decía Ernesto, porque ya tuve 1000 preguntas, ya ahora me voy a concentrar en lo que es un poco la mesa. A mí sí me encantan las categorías, entonces sí, los patrones, estoy fascinada, encontré como una ciencia exacta dentro de la dramaturgia. Entonces yo tengo una categoría que se llama la heroína suicida, que es Thelma y Luis, Traviata, Doña Bárbara, Madame Butterfly, Ana Karenina, todas, ¿verdad? Son heroínas y se suicidan porque rompieron el orden y tienen que restablecerlo y tal. Estoy buscando alternativas a la heroína suicida, que son heroínas que sobreviven. ¿Me las pueden regalar? O sea, como tú estás buscando ahorita en películas o en referencias. En dramaturgias, ajá, ese personaje, porque quiero poder tener alternativas a personajes tan fuertes como Thelma y Luis, o sea, atraviesan un país, desmadran todo y no se matan, ¿ya? Eso quiero, me las dan por favor, cada uno, una por lo menos. Protagonistas, tiene que llamarse la dramaturgia como el nombre de la heroína. Nos lo estás dejando de tarea, ¿verdad? Bueno, si tienen una ya, no sé, el señor Ernesto, pues los tenía todos aquí. ¿Tienes alguna, Ernesto? Heroína que al romper, sí, al romper el status quo, ¿no? ¿Sería así? Como sí, o sea, una heroína que rompe el statu quo y que además Betty Blue triunfa. No, muere también. O sea, en el cine mexicano ahorita estoy pensando en el cine mexicano, pero Lola. Pues sí, de alguna manera. Lo que pasa, insisto, pensando y vuelvo otra vez, además en ese parámetro, en ese paralelismo de Lola con la gallina clueca. O sea, la gallina clueca es extraordinaria. Es una película llena de contradicciones, muy conservadora y al mismo tiempo muy progresista en el discurso, ¿no? En 1941. Y es alguien que rompe el molde, porque sí es la mamá de los pollitos, porque incluso así termina con la imagen de la gallina y con sus pollitos, pero es una mamá que no acepta el avance del hombre, que que es más emprendedora, ahora cuando está la cuestión del emprendedurismo, que me choca la palabra, pero bueno, es emprendedora, hace negocios, tiene capacidad de ganar dinero, o sea, tiene capacidad de salir adelante. Sí, claro que sí. La gallina clueca, que por cierto está basada de hecho en una pieza argentina. Es bien curioso. Y tengo entendido que la obra original es de una inmigrante italiana en Argentina. Aquí lo que hizo de Fuentes fue adaptarla y la hizo muy bien.
en igual de venir de Italia hacia Argentina, viene del norte, viene de Monterrey y llega a la Ciudad de México y rompe ahí con todo. Sí, o sea, Lola y hay dos. Bueno, están iniciando en este momento muchas cosas, podríamos seguir aquí. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas les agradece profundamente, agradecemos profundamente su presencia, sus comentarios, su obra, y nos congratulamos muchísimo de justamente abrir la conversación. Es decir, aquí se quedan planteadas un montón de cosas que efectivamente no se terminan aquí, que solamente son principios para seguir bordando a lo largo de estos tiempos difíciles, pero también luminosos que se nos están abriendo a partir de todos los acontecimientos recientes. Mil gracias, continuamos con otra mesa y después tenemos conclusiones. Hola, hola. Son 10